importante que tengamos niveles normales de calcio. No me interesa, no estamos hablando de la homeostasis del hueso, ni estamos hablando de la homeostasis del sistema urinario, ni estamos hablando de la homeostasis de la sangre, nada. Estamos hablando del mantenimiento del calcio, ¿sí?, en la sangre. ¿Ah? ¿Por qué es importante esto? Porque si disminuyera el calcio en sangre, sería perjudicial para la contracción cardíaca, es decir, o para contracción muscular, pero sobre todo para contracción cardíaca. Entonces, no se produciría adecuadamente la sístole, entonces ese paciente podría morir de un paro cardíaco justamente porque no se produce adecuadamente la sístole. Si sobrara el ion calcio, ¿sí?, aparte de afectar el riñón o la vesícula, porque ese calcio que sobra va a ir a parar allí y producir algunas que ustedes conocen como litiasis o piedras, también podría afectar la descontracción cardíaca, digamos así. Es decir, que el corazón quedaría permanentemente en sístole, ¿sí?, por un aumento del calcio, nada lo retira, por lo tanto queda contraído permanentemente, o también la contracción muscular, entonces o se produce un paro cardíaco, que eso es lo más importante, en sístole, ¿sí?, no se produce la diástole, entonces el paciente se muere. Como así también podría, en el mejor de los casos, ese calcio que está sobrando, mantenerse unido al músculo y producirse un estado de contracción permanente que puede terminar con el desgarro de un músculo. Entonces, es importante que ustedes piensen en ese calcio que tiene que mantenerse en valores normales, ni menos ni más. ¿Estamos? Para mantener ese calcio en valores normales, cuando hablamos de calcio en sangre en valores normales, hablamos de calcemia. ¿Ah? Calcemia, calcio, hemia, sangre. Calcemia. Ese calcio que hay en sangre se tiene que mantener en valores constantes, en valores normales. ¿Cómo pasa esto? Por una homeostasis que existe entre el intestino, entre el hueso y entre el riñón. ¿Ah? Primero que nada, vamos a ir antes de hablar del calcio. El calcio de alguna manera tiene que llegar a la sangre. Y el calcio se aporta, es decir, la alimentación aporta el calcio. De todas maneras, nosotros podemos tomar todo el calcio que a ustedes se les ocurra por vía oral, pero nos hace falta una vitamina, que es la vitamina D, para que ese calcio sea absorbido, ¿sí? El calcio se absorbe en el intestino delgado gracias a la acción de una vitamina que es la vitamina D. Una parte de esa vitamina la produce el organismo y una parte de esa vitamina se produce con la alimentación a través de, sobre todo, sustancias verdes, es decir, vegetales verdes, vegetales que no estén enlatados. Esa vitamina D ingresa como si fuera una hidroxicolecalciferol, se llama, un precursor de vitamina D, ¿sí? Y va a pasar al riñón, donde va a adquirir una molécula, y ahí se va a llamar dihidroxicolecalciferol, y después va a pasar por la piel, por eso es importante que la gente tome sol, ¿sí?, en horarios adecuados, tome sol, y se va a transformar por otra nueva hidroxilación en trihidroxicolecalciferol o vitamina D3. Es decir, que ingresó como vitamina D1, en riñón se transformó en vitamina D2 y en la piel se transforma en vitamina D3, que esa es la forma activa de la vitamina D y que tiene una función en el intestino que es la de absorber calcio. Yo puedo comer todo el calcio que quiera, pero si no hay vitamina D, no hay absorción de calcio. Pasa derechito. Si lo comen y lo
van a excretar con la materia fecal. La vitamina D es la que nos va a permitir que nosotros absorbamos el calcio, se absorbe en el intestino y pasa a la sangre. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos al calcio en la sangre, gracias a la vitamina D3. Ahora lo tenemos que mantener. Nosotros no lo mantenemos, nosotros lo mantiene la homeostasis, esta homeostasis que están entre todos estos órganos que les he hablado, el hueso, el intestino delgado y el riñón. Ahora, una vez que ya el calcio está en la sangre, puede aumentar o puede disminuir. ¿Y quién va a mantener esos niveles de calcio? Van a ser dos hormonas. Una hormona que es la calcitonina, que se produce por fuera de los folículos tiroideos. ¿Se acuerdan? Los folículos los vieron en el epitelio, eran cúbicos simples, y por fuera y en el medio del alvéolo tiroideo o del folículo tiroideo había un líquido que era el que producía unas hormonas que eran la T3 y la T4. Pero por fuera de esos folículos tiroideos había unas células que eran las células C de la tiroides que iban a producir una hormona que se llama la calcitonina. La calcitonina es una hormona que disminuye el calcio en sangre. Lo disminuye, es decir, que es hipocalcemiante. Entonces, si se eleva el nivel de calcio en sangre, se estimula la tiroides para que produzca calcitonina. Y la calcitonina lo que va a hacer es disminuir la cantidad de calcio en sangre. Va a bajar la calcemia. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, activa el osteoblasto para que tome calcio y lo incorpore al hueso. Aumenta la excreción de calcio en el intestino delgado y en el riñón. Es decir, ustedes por orina o por materia fecal van a eliminar más calcio o lo va a fijar a través del osteoblasto, va a hacer que la calcitonina a través del osteoblasto lo va a llevar al hueso y lo va a poner ahí en el hueso. ¿Estamos? Eso es si aumenta la calcemia, aumenta el calcio en sangre. ¿Cómo se disminuye de la sangre? Lo llevamos al hueso o lo eliminamos por intestino delgado o por riñón. Y eso lo hace una hormona que se llama calcitonina. Ahora, ¿disminuyen los niveles de calcio en sangre? Entonces ahí actúa otra hormona, se estimula una glándula que es la paratiroides, que va a producir una hormona. La paratiroides es una glándula que está por detrás de la tiroides y que produce una hormona que se llama paratohormona. Esa paratohormona es hipercalcemiante, es decir, que aumenta la cantidad de calcio en sangre. Entonces, cuando disminuye el calcio en sangre, se estimula la paratohormona y tiene una función. Una sobre el hueso. ¿Qué hace? Estimula el osteoclasto. ¿Para qué? Para que aumente la resorción ósea. Es decir, destrucción de hueso y por lo tanto, al destruirse hueso, el calcio se libera y pasa a la sangre. Pero por otro lado, actúa sobre dos órganos, el intestino delgado y el riñón. ¿Para qué? Para que dejen de excretarlo. Se inhibe la excreción de calcio en el intestino delgado y riñón y por lo tanto, es decir, hay menos calcio que es eliminado por intestino delgado y por riñón. Y eso hace de que aumente la cantidad de calcio en sangre. ¿Estamos? Esa es la homeostasis del calcio, que es distinta de la homeostasis del hueso. ¿Ah? El hueso se mantiene en equilibrio entre sí, pero nunca perjudicando a la sangre. Ojo, lo más importante acá es la sangre. El hueso se mantiene, se va destruyendo y se va reconstruyendo. Hueso. Permanentemente se está produciendo esta destrucción y, es decir, sería absorción y resorción. Permanentemente hay una homeostasis. ¿Quién mantiene esa homeostasis? El osteocito. ¿Ah? El osteoblasto produce hueso, el osteocito mantiene la homeostasis del hueso, no de la sangre, del hueso. ¿Sí? Y si hubiera demasiada formación de hueso, el osteocito puede destruir hueso. Ese es un mecanismo patológico y se llama osteólisis osteocítica. Es decir, que el osteocito tiene también propiedades de destrucción de hueso, por un mecanismo que no es el normal. ¿Ah? Entonces, distinto de esto que es la homeostasis del calcio.
¿Alguien no ha entendido esto? Sí, profe, se entendió. Bien, Profe, consulta. sí, sí, Hipocalcemiante, ¿baja la cantidad de calcio en sangre o sube? Y viceversa. sí. Hipo es para abajo, ¿ah? Ah, bien. Y hiper es para arriba, ¿sí? Ahora, a ver, en este juego de palabras, es un juego de palabras que se correlacionan. Si yo digo que tiene un paciente hipocalcemia, significa que tiene bajo el nivel de calcio. ¿Se entiende? ¿Me lo entiende eso? Profe, profe, ¿lo podría repetir? No entendí. Bien. Acá estamos hablando de calcio en sangre, nada más. ¿Ah? Entonces, si disminuye el calcio en sangre, se llama que este paciente tiene hipocalcemia, ¿sí? Disminución del calcio en sangre. Hipo menos calcemia, calcio en sangre. ¿Ah? Sí. Sí, sí. Entonces, para subirlo, ¿yo qué necesito? Una hormona que sea hipercalcemiante. Es decir, que me aumente la calcemia, ¿o no? Sí. ¿Cuál es la hormona hipercalcemiante? En la paratiroides. O Paratormona. la paratormona. Paratormona. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Perfecto. Si ahora el nivel de calcio sube en sangre, es decir, que hay hipercalcemia, yo necesito una hormona hipocalcemiante, es decir, que me disminuya la calcemia en sangre. ¿Cuál es? La calcitonina. La calcitonina. Perfecto. ¿Lo entiende ahora? Ahora sí. Ahora, por el mecanismo que lo haga, es o lo hace a través del hueso, lo hace a través del intestino, o lo hace a través del riñón, dependiendo de la necesidad que tenga. ¿Estamos? Sí, profe. Se entendió. Bien. Rodri. Por mí de 10, che. Genial, sí, profundizaste un poquito, bastante más de lo que le había dado yo, así que genial. Bien. Bueno. No sé.